buenas tardes. El día de hoy les voy a hablar sobre los músculos del antebrazo, que están divididos en tres grupos: un grupo anterior, un grupo lateral y un grupo posterior, y cada uno con sus respectivos planos. En el grupo anterior vamos a encontrar tres planos, ¿no? En el plano superficial está el músculo pronador redondo, que tiene dos orígenes, ¿no? El primero en el epicóndilo medial del húmero y otro que es en la cara inferior de la apófisis coronoides del cúbito, y termina insertándose en la cara lateral del radio. Está inervado por el nervio mediano y irrigado por la arteria interósea anterior. Este músculo se encarga de pronar el antebrazo. Le sigue el músculo flexor radial del carpo, que tiene origen en el epicóndilo medial del húmero y termina insertándose en la base del segundo metacarpiano. Este músculo igual está inervado por el nervio mediano y lo va a llegar la arteria radial. A continuación, y más hacia medial, está el músculo palmar largo. Este músculo igual tiene origen en el epicóndilo medial y termina insertándose en la mitad del retináculo flexor y la aponeurosis palmar. Este músculo está inervado por el nervio mediano y lo va a llegar la arteria recurrente cubital posterior. Luego está el músculo flexor cubital del carpo, que tiene origen en el epicóndilo medial del húmero y el borde posterior y cara posterior del olecranon, y borde posterior del cúbito también. Termina insertándose en el hueso pisiforme, el gancho del ganchoso y base del quinto metacarpiano. Este músculo está inervado por el nervio cubital y le va a llegar la arteria recurrente cubital posterior. Este músculo se encarga de flexionar y abducir la mano a lo que va a ser el nivel del carpo. Eso en cuanto a los músculos del plano superficial. En el plano medio encontramos al músculo flexor superficial de los dedos. Tiene origen en el epicóndilo medial del húmero, en la apófisis coronoides del cúbito y en la mitad superior de la cara anterior del radio. Termina insertándose en el cuerpo de las falanges medias de los 4 dedos mediales. Está inervado por el nervio mediano y lo va a irrigar tanto la arteria cubital como la arteria radial. Este músculo es el que va a flexionar las falanges de los 4 dedos de la mano. En el plano profundo encontramos al flexor profundo de los dedos, que tiene origen en la cara posterior del cúbito y la membrana interósea, y termina insertándose en la parte palmar de la base de las falanges distales de los 4 dedos mediales. Este músculo está inervado por el nervio cubital y el nervio mediano y lo irriga la arteria interósea anterior. Luego está el flexor largo del pulgar, que tiene origen en las caras anteriores del radio y la membrana interósea y termina insertándose en la cara palmar de la falange distal del pulgar. Este músculo está inervado por el nervio mediano
y luego va a llegar la arteria interósea anterior. Y el más profundo, que es el pronodo cuadrado, que tiene origen en las dos caras, en las caras anteriores, tanto del radio como del cúbito. Este músculo está inervado por el nervio mediano y lo va a irrigar la arteria interósea anterior. Y también se encarga de pronar el antebrazo. En el grupo lateral encontramos a 4 músculos, que es el músculo brachioradial, bueno, que es el que lo borré hace rato. Aquí, el músculo brachioradial, que tiene origen en la cresta supracondilia del epicóndilo lateral del húmero y termina insertándose en la apófisis estiloides del radio. Está inervado por el nervio radial y lo va a llegar la arteria recurrente radial. Luego está el músculo flexor radial largo del carpo, es este. Eso tiene origen en el epicóndilo lateral y se termina insertando en la base del segundo metacarpiano. Al igual que el anterior, lo va a inervar el nervio radial y lo irriga la arteria radial y la arteria recurrente radial. Luego encontramos al músculo flexor radial corto del carpo, que también tiene origen en el epicóndilo lateral y termina insertándose en la base del tercer metacarpiano. Lo inerva el nervio radial y lo va a llegar la arteria radial y la arteria recurrente radial. Y también encontramos al músculo supinador, que tiene origen en el epicóndilo lateral, en la fosa y cresta del cúbito y termina insertándose en la cara lateral del radio. Bueno, en todas las caras del radio, lateral, posterior y anterior. Igual está inervado por el nervio radial y lo va a llegar la arteria recurrente radial y la arteria interósea posterior. Ahora, continuando con los músculos del grupo posterior, encontramos al músculo anconio, que tiene forma triangular, es plano, tiene origen en el epicóndilo lateral del húmero y termina insertándose en la cara lateral del olecrano, que está en la porción posterior del cúbito, ¿no? Inervado por el nervio radial y lo va a llegar la arteria braquial profunda. Luego está el músculo extensor común de los dedos. Este músculo tiene origen en el epicóndilo lateral y termina insertándose en las expansiones extensoras de los 4 dedos mediales, inervado por el nervio radial y lo va a irrigar la arteria interósea posterior. Le sigue el extensor del dedo meñique, que también tiene origen en el epicóndilo lateral del húmero y termina insertándose en la expansión extensora del 5.º dedo. Eso. Una expansión extensora del dedo meñique, ¿no? Inervado por el nervio radial y lo va a llegar la arteria interósea posterior. Luego está el músculo extensor cubital del carpo. Este también tiene origen en el epicóndilo lateral del húmero y termina insertándose en la base del 5.º metacarpiano, inervado por el nervio radial e irrigado por la arteria interósea posterior. Ahora, en el plano profundo encontramos 4 músculos, que es el abductor largo del pulgar, que tiene origen en la cara posterior del cúbito, del radio y la membrana interósea,
y termina insertándose en la base del primer metacarpiano. Este músculo está inervado por el nervio radial y lo va a llegar la arteria interósea posterior. Le sigue el extensor corto del pulgar, que tiene origen en la cara posterior del radio y la membrana interósea, y termina insertándose en la base de la falange proximal del pulgar, inervado por el nervio radial, y lo va a llegar a la arteria interósea posterior. Luego está el extensor largo del pulgar, que tiene origen en la cara posterior del cúbito, en la membrana interósea, y termina insertándose en la cara dorsal de la falange distal del dedo pulgar. La misma inervación, la misma irrigación. Y también tenemos al extensor del dedo índice, que tiene origen en la cara posterior y membrana interósea cara posterior del cúbito y membrana interósea, y termina insertándose en la expansión extensora del dedo índice o del segundo dedo. El inervado por el nervio radial es llegado por la arteria interósea posterior. En cuanto a la correlación clínica, en el grupo anterior, los músculos están inervados por el nervio mediano. Alguna afección a este nervio se caracteriza por pasar por el retináculo, por el túnel carpiano, que está conformado por los huesos carpianos y el retináculo flexor, ¿no?, que forman el túnel. Ese es el túnel carpiano y el nervio mediano pasa por ahí. Alguna afección a este nervio genera adormecimiento, hormigueo y torpeza al momento de manejar la mano. Afecta también la función motora de la mano, y esto se lo denomina o es conocido como el síndrome del túnel carpiano.